Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de ERCO. Hoy tenemos un invitado muy especial, Diego, experto en liderazgo y cultura. Vamos a hablar de unos temas muy relevantes para todas las compañías que yo creo que nos pueden dar mucho conocimiento y que nos van a ayudar para crecer en este camino pues, en el que estamos todos. Vamos a hablar del cambio en la cultura organizacional, vamos a tocar temas de el rol de los líderes en tiempos de crisis y finalmente vamos a terminar con algo de innovación. Pero para comenzar le voy a ceder la palabra a Diego para que se presente y ya empecemos a conversar sobre el tema que nos compete hoy. Diego, adelante. Juanes, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Soy Diego Casas, un apasionado por el talento, por la cultura del liderazgo y bueno, es un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Excelente, Diego. Si quieren entonces entremos en materia de una vez, De una. porque es lo que a mí me gusta. Y es un tema difícil y es esa transición cultural entre una compañía que empieza pequeña y digamos que es una startup o es un emprendimiento, pero la compañía va creciendo y a medida que va creciendo, como todos sabemos, tiene sus dificultades, tiene sus cambios, de pronto hay digamos cosas que no funcionan tan bien como funcionaban antes. ¿Cómo hacer esa transición? ¿Qué opinas que que debe tener en cuenta uno ahí? Claro, eso es bastante importante y la responsabilidad del líder es fundamental, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos procesos de transformación cultural por temas de adquisición, fusión o transformación como tal, es importante el rol del líder, ¿cierto? Que pueda acompañar a los equipos de trabajo. También es importante algo, cuando digamos hay fusiones entre compañías, tomar lo mejor de cada cultura, de cada organización, cuáles son esos elementos positivos de cada cultura. Hay una definición que a mí me gusta mucho de Alex Rovira respecto a la cultura organizacional. Él es economista, consultor, conferencista español y él dice, la cultura es lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿cierto? Donde los hábitos son fundamentales y esos hábitos basados en valores. Entonces, cuando hacemos esos procesos de transformación, de transición cultural, por ejemplo, de una compañía tipo startup a una compañía más consolidada, es importante, uno, definir esa estrategia, ¿cierto? Si hay que redefinirla, que los colaboradores tengan claro cuál es ese propósito y esa estrategia. Y con base en eso, los mismos líderes y la alta dirección puedan de alguna manera promover esos hábitos que se espera para que nos ayuden a apalancar la cultura. Hay un tema bastante importante ahí. La cultura es tan importante que promueve o facilita la estrategia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, esa cultura, si no está bien definida o no hay unos hábitos que nos apoyen esa estrategia, digamos que la estrategia ahí puede tender a fracasar. Voy a preguntar algo primero, es que me tocó un tema de estrategia, cultura, donde podemos entrar a discutir algunas cosas, pero antes de irnos hacia allá, hay un tema que hemos tocado, es el cambio de la esencia. Sí. Pero entonces, listo, yo creo que las cosas tienen que cambiar, Sí, o sea, claro. la esencia no puede permanecer igual, No. entonces hablamos un poquito como de esa transformación, porque si uno deja la esencia igual, pues digamos que no está creciendo, porque el cambio casi que siempre refleja crecimiento, entonces yo creo que no se debe mantener la misma esencia, sino que se debe conservar como algo, pero no siempre lo mismo, pues. ¿Qué opinas ahí? Claro, en esos procesos de transformación también es importante conservar la esencia. Y cuando hablamos de la esencia son esos elementos positivos que nos ayudan, como tú bien lo dices, a contribuir a esa estrategia, ¿cierto? Entonces pueden haber elementos de esa cultura que puedan ser positivos y que a la gente le pueda costar un poco dejar, ¿cierto? Entonces es importante que esos hábitos de esa esencia, de esa cultura positiva, pues de alguna manera sigan arraigadas. Si te pongo un ejemplo, ¿cierto? Puede haber una compañía, por ejemplo, tipo startup, ¿sí? ¿Cuál es esa esencia de esa compañía tipo startup? Es una compañía flexible, ágil, innovadora, donde las decisiones no están centralizadas, ¿cierto? Donde, digamos, la estructura es plana, donde asume riesgos precisamente, donde puede tener un crecimiento exponencial. Entonces, la startup, digamos, desde su naturaleza, tiene unas condiciones que la diferencia de una compañía más grande o consolidada. Cuando esa startup llega o pasa a ser absorbida o digamos una fusión o adquisición con una compañía más grande, ¿cierto? Esos valores es importante conservarlos, ¿cierto? Y la gente así lo valora. Por ejemplo, una compañía más grande puede ser, digamos, más lenta en la toma de decisiones, puede, digamos, su estructura ser más rígida, pueden haber procedimientos más estructurados y más claramente definidos, documentados. Entonces, cuando esos procesos de transición y cambio es importante conservar eso positivo de la esencia, ¿cierto? Que la gente, por ejemplo, digamos, sea innovadora, sea disruptiva, se salga de la caja, ¿sí? Entonces, hay elementos ahí dentro de esa esencia de la organización que es importante preservar y conservar, donde el rol del líder es fundamental, claro. Digamos que a mí también me gusta hacer ahí una comparación entre el clima y la cultura. ¿Por qué? Porque a la final puede llegar un líder, ¿cierto? Si ese líder no es tan positivo, el clima se afecta y el clima se puede ver afectado de manera rápida. La cultura, digamos, se afecta de manera más lenta.
puede haber elementos que hagan que la cultura cambie de manera más rápida, por ejemplo, procesos de transformación digital, por ejemplo, temas de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, incluso un marco normativo legal, el cambio de procedimientos, políticas al interior de la compañía pueden agilizar esa transformación cultural. Sí, pero es importante de cara a eso, precisamente conservar esa esencia, que es lo positivo que la gente valora dentro de la organización. Hay algo ahí que me quiero detener un poco, Juan Esteban, y es, hay un autor, un académico, que es Mariano Gentilín. Él habla de las 3 dimensiones de la cultura organizacional y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces los líderes esperan lo que es una cultura, ¿cierto? Esa cultura esperada por esos líderes de la organización, pero otro elemento es la cultura que los demás miembros de la organización viven, ¿cierto? Y digamos que ahí pueden haber una alineación o una diferenciación bastante marcada. Entonces por eso es importante escuchar a la gente, cuál es esa cultura que realmente están viviendo, esa cultura que esperan y desean, y con base en esa escucha y darle la posibilidad a las personas de que participen, pues vamos a conservar esos elementos que son esenciales. Entonces ahí viene una pregunta interesante y es, ¿qué habilidades debe tener ese líder para cerrar esa brecha? O sea, porque hay una brecha como la gente percibe una cultura, claro, y el líder percibe otra. Entonces, ¿qué habilidades tengo que tener yo como líder para cerrar ese espacio que tengo? Perfecto, eso es fundamental. Esas habilidades o competencias que debe tener un líder es primero empatía, ¿cierto? Esa capacidad de escuchar al otro y ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Segundo, hacer partícipe a los miembros de su equipo, ¿sí? Que haya feedback, que haya retroalimentación. Tercero, posibilitar la innovación. Y ahí también complemento algo, la posibilidad de que la gente se equivoque, de que la gente pueda experimentar, de que la gente aprenda del error, ¿cierto? Importante el reconocimiento. A veces, y en diferentes escenarios lo he visto, que el reconocimiento se vuelve paisaje o se enfocan mucho en tema de resultados, en tema de productividad, pero también es importante inspirar al equipo, ¿cierto? Motivar al equipo, reconocerle. Es importante también, hay una competencia ahorita bastante nombrada y ese es el Learning Agility, la capacidad que tengan las personas para responder de manera oportuna ante los desafíos del entorno, ¿cierto? Y aprender de eso. Entonces es importante también dentro de esa cultura y ese estilo de liderazgo promover el aprendizaje, la innovación, la oportunidad en la toma de decisiones, inspirar al otro, reconocer al otro. Hay una cosa que me quedó sonando de ahora, Sí. y es que decías que las empresas, startups son per se rápidas, innovadoras, Sí, ágiles, desde su pero que los naturaleza. corporativos no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si todas las startups, digamos que van a crecer, van a llegar a ser corporativos? Es que ahí donde me queda Claro. como ese ruido y es, no puedo quedarme siempre siendo súper ágil, pero tampoco me puedo volver, pues, digamos, lento, pero cómo manejo ese cambio. Y eso es muy duro para las personas, o sea, lo hemos vivido y sabemos que es difícil. Claro, es difícil, pero hay elementos ahí importantes también. Uno es la transparencia y la comunicación constante, ¿cierto? Que la gente sepa cuál es el propósito y por qué de las cosas, que no lo perciban como algo impositivo, sino que realmente la gente sea partícipe y tenga voz y voto incluso en ciertas decisiones dentro de la organización y que la gente pueda encontrar sentido a eso, ¿cierto? Que la gente pueda ser partícipe, que se le comunique de manera clara y transparente el porqué de las cosas, ¿cierto? También es importante, claro, hacer partícipe a las personas dentro de los procesos y responsabilizarlos, ¿sí? Dentro de proyectos. Por ejemplo, a veces en las fusiones y adquisiciones cuando empieza que la compañía X y la compañía Y, que las personas de ambas compañías puedan trabajar de manera transversal, interdisciplinaria o transdisciplinaria, que puedan trabajar en conjunto en proyectos, porque eso de alguna manera, al hacerlos partícipes, van permeando esa nueva cultura, ¿cierto? Y es importante lo que te mencionaba ahorita, el sentido. Para mí esa palabra es clave, que la gente encuentre sentido a lo que hace, ¿sí? Y por qué lo hace. Porque al final, si la persona lo tiene clara, su contribución, impacto, motivación y el agregar valor será más poderoso y diferente. Yo creo que me quedaría con algo, y lo hemos vivido y por experiencia lo digo, es transparencia y comunicación. Para mí lo más importante, cuando comunicas bien, independiente de cuál sea el foco, independiente de cuál sea el sentido del propósito, pero si comunicas y eres transparente con el equipo, yo creo que lo recibe mucho más fácil. Claro, total. Puede ser la mejor estrategia del mundo, no hay una buena comunicación, no hay transparencia, no va a funcionar o no va a transmitir a la cultura. Claro, total. Y ahí es muy importante el tema de la cercanía. Por ejemplo, en una de las una esencia de una compañía tipo startup es que a veces la gente puede percibir que en ese tipo de organizaciones la comunicación es cercana, donde el líder está ahí, ¿cierto? Donde el líder está más presente, donde es más fácil llegar a él. Cuando las compañías van creciendo,
Y cuando hay como esa estructura intermedia, a veces puede llegar a costar un poco más, ¿cierto? A la alta dirección. Entonces la gente puede percibir un poco como el líder no es tan fácil de llegar, no es tan presente. Entonces, digamos que hay un tema, hay un reto cultural y de liderazgo, cómo conservamos de alguna manera esa cercanía, esa comunicación directa y que la gente de alguna manera pueda tener esa comunicación más directa, cercana con los líderes de la organización y no los vea como alejados, ¿cierto? Entonces dame ahí uno para mí, pues porque cuando la compañía crece hay muchas personas, es imposible o muy difícil conocer a todo el mundo, saber, pues, o sea, es difícil, o sea, uno, por más que uno quiera, es muy difícil llegar allá. Claro, total. O sea, cuando somos 20, pues lo conozco a los 20. Es más fácil, sí. Pues ya para conocer a 1000, 2000, 3000, Mira, es algo mucho más difícil. Yo creo que hay momentos de verdad y espacios de valor que son importantes para los líderes de las organizaciones, ¿cierto? Uno, cuando llegan esos nuevos colaboradores a la compañía, es importante que haya un reconocimiento de parte y parte. Es decir, que en ese momento de inducción, de onboarding y demás, ese CEO de la compañía pueda estar. De alguna manera se presente, conozca a su equipo y esas nuevas personas la conozcan. Y también hay algo importante y es una muy buena práctica en las diferentes organizaciones independientes de su tamaño, ¿cierto? Y son esos momentos de alguna manera de aprendizaje, de lecciones aprendidas. Por ejemplo, tómate un café con el líder, ¿cierto? Entonces, que ciertos espacios estratégicos, ese líder, ese CEO de compañía esté presente, ¿sí? Y pueda hablar de una nueva estrategia, pueda hablar de resultados, pueda hablar de indicadores, pueda hablar de reconocimiento, pueda hablar desde lo humano también y desde lo personal, ¿cierto? Que pueda escuchar a sus colaboradores. Entonces pueden haber momentos en ciertas épocas del año o un café mensual o como lo queramos llamar, donde ese líder pueda estar presente, donde pueda dirigirse directamente a las personas y las personas también puedan de alguna manera interactuar con ese líder. Gracias, ya me pongo la tarea acá para organizarlo. Listo, ahorita, antes de tocar los otros dos temas y cerrar hablaste de estrategia y cultura. Sí, señor. Entonces a mí me gusta mucho la estrategia, obviamente claro. Pues la cultura es importante, pero yo quiero que hablemos como de esa disyuntiva. Mucha gente dice que sin estrategia no hay cultura, que sin cultura no hay estrategia. ¿Cómo ves vos esa jugada ahí? Perfecto, ahí es bastante importante y hay un elemento, y es, podemos tener una estrategia claramente definida, claramente estructurada. Podemos tener de alguna manera muy claro hacia dónde queremos llegar. Pero si no tenemos una buena cultura, la cultura nos puede de alguna manera afectar, impactar, dañar esa estrategia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando tenemos una muy buena cultura y una muy buena estrategia, ahí es cuando logramos resultados extraordinarios. Deben estar los dos, ¿cierto? Para lograr esos resultados extraordinarios. Una cultura sin buena estrategia, pues a la final esa cultura nos puede salvar la estrategia, pero cuando tenemos las dos, logramos resultados extraordinarios. Aquí, esa es una pregunta difícil. Ok, vamos a ver. Voy a empezar, una compañía, estoy desde cero. Sí. ¿Por qué empiezo? ¿Por la cultura o por la estrategia? Yo tengo mi punto de vista. Primero el huevo o la gallina. ¿Y cuál es tu punto de vista, Juan Esteban? Estrategia 100%. Ajá. Yo empiezo con la estrategia y dentro de la estrategia defino qué cultura quiero tener en la compañía. Exactamente, y como yo, digamos, por ahora estoy solo, tengo la capacidad de tener la cultura que quiero y la que todos ven porque soy el único que la ve. Claro, entonces creo desde la estrategia a la cultura y entonces para mí es primero la estrategia antes que la cultura. Y desde ahí desarrollo todo el pueblo. Y tiene que trabajar de la mano, obviamente. Claro, debe trabajar de la mano, pero es importante a dónde queremos llegar, esa definición de la estrategia, ¿cierto? A la final, listo, tenemos la estrategia claramente definida, llamémosla misión, valores, visión, propósito superior, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Claramente la estrategia definida, pero al final yo necesito definir cuál es ese talento que requiero, sea desde esas competencias presentes o ese nuevo talento que me va a ayudar a apalancar esa estrategia y lograr esos resultados de negocio. Pero más allá de eso también está qué tipo de cultura quiero que se mueva en esos miembros de la organización. Entonces es como un efecto cascada, tengo muy clara la estrategia, ¿cierto? Muy claro el talento que me va a ayudar a llegar a esa estrategia, pero también de cara a ese talento, cuál es esa cultura que yo quiero promover para que esté en sintonía y en sinergia con esa estrategia. O sea, la cultura como parte fundamental de la estrategia. Claro, es un motor. Sí, ¿cierto? Total. Eso es algo interesante. Listo, ahora para empezar a movernos hacia los otros temas, en temas de gestión de crisis, yo creo que este es súper difícil, o sea, ¿cuál es el papel del líder cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas en la compañía? ¿Qué debe hacer uno para poder, digamos, yo creo que lo más importante, darle el ejemplo al equipo de cómo se debe comportar? O sea, ¿cómo lo ves ahí ese rol del líder en estos casos? Y has dicho un concepto, Juan Esteban, clave, ¿cierto? Ser ejemplo, ¿sí? Y yo le agrego algo más, y es ser inspirador, ¿cierto? Ese liderazgo inspirador. Hay una competencia bastante
fuerte, creo que la mencionaba ahorita, y ese tema de Learning Agility, que ese líder tenga la capacidad de responder a las demandas del entorno y a los desafíos del entorno de una manera rápida, ágil y aprender de eso. Un ejemplo fue la pandemia, sin duda alguna, ¿cierto? Llega este entorno BANI, ¿sí? Volátil, de incertidumbre, complejo, ambiguo, y los líderes que dijeron tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Y responder de manera rápida a esa crisis. Entonces es fundamental eso, poder identificar esa situación que es compleja, de incertidumbre, volátil, y responder de manera ágil, pero no solo, ¿cierto? Es importante que involucre al equipo de trabajo y que tenga esa mirada estratégica, pero esa mirada estratégica es ir más allá de cuáles son esas soluciones, cuáles son esas alternativas. Si lo miramos desde ese punto estratégico, pero también hay un tema importante y es lo humano, ¿sí? Entonces ahí hay que ser empático, ahí hay que escuchar al otro, ¿sí? Hay que escuchar esas inquietudes del otro, cuáles son esas preocupaciones, ponerlo sobre la mesa. Incluso hay un tema importante, la resiliencia. En momentos de crisis puede que las cosas no salgan como nosotros esperábamos, pero también cuál es esa capacidad que nosotros tenemos de reponernos a esas situaciones complejas y difíciles y seguir adelante, ¿cierto? Entonces ahí es supremamente importante esa cohesión, esa sinergia, esa integración. No perder el norte, claro, el norte puede cambiar un poco en términos de esa misma crisis, ¿cierto? Y que tengamos que reajustar la estrategia, ¿cierto? Venga, llega la crisis, hay que reajustar esa estrategia para lograr lo que queremos. Hay retos distintos, pero la gente y la cultura está. ¿Qué vamos a hacer con esa cultura y con esa gente que está precisamente para lograr esa estrategia que seguramente pudo cambiar por ese tema de crisis? Entonces valorar la gente y reconocer la gente. Pero entonces ahí viene un tema que es clave y central y yo creo que probablemente no vamos a encontrar la respuesta acá y es, en tiempos de crisis hay que tener resiliencia, Sí, hay que estar abierto al cambio, hay Sí. que encontrar nuevas oportunidades para construir, pero es difícil cambiar, a todos se nos hace difícil cambiar, o sea, digamos Sí. por lo humano que somos, no tenemos la capacidad para cambiar, entonces transmitir ese mensaje al equipo de cambio, transmitir ese mensaje a los líderes, uno mismo como líder cambiar, yo creo que se vuelve muy difícil, entonces como que ¿cuál crees que debe ser la estrategia para uno poder gestionar ese cambio y digamos que todas las personas en la compañía entiendan que muchas veces los cambios no son malos, son buenos y los ayudan a uno a crecer, lo que hablábamos al principio? Entonces, ¿cómo crees que debería ser esa gestión Mira, del y ahí cambio? tocas un elemento bastante importante porque no es solo la responsabilidad de la organización y de los líderes, ¿cierto? También es responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo y la actitud con la que esa persona asuma los cambios. La pandemia nos lo demostró de alguna manera. Tuvimos que adaptarnos, tuvimos que involucrar tecnología en nuestros procesos. Hubo algunas personas que mostraron resistencia, algunas personas incluso no pudieron adaptarse y ya sabemos ese tipo de decisiones que se toman, o la persona se va de la compañía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces también no es solo la responsabilidad de cara a la organización y a sus líderes, sino también a los demás miembros del equipo, ¿sí? Que tengan esa actitud y esa apertura al cambio, pero la organización sí debe dar los elementos y esas herramientas, Exacto. ¿cierto? Cómo las personas, por ejemplo, pueden ser más resilientes. Entonces es importante formar y desarrollar a las personas, por ejemplo, en innovación. Venga, tenemos estos retos y desafíos. Entonces, ¿cómo generamos espacios, por ejemplo, para que la gente pueda experimentar, pueda innovar? ¿Sí? Por ejemplo, que la gente sepa qué es design thinking o qué es metodologías ágiles, procesos claves que nos pueden ayudar a nosotros tener mayor apertura, ser más innovadores y facilitar esos procesos de adaptación. Y ahí hay un gana-gana. ¿Listo? Entonces, claro, la organización de alguna manera tiene una responsabilidad y a través de sus líderes, pero también los miembros del equipo deben hacerse cargo, ¿cierto?, de esos cambios y tener esa apertura. Entonces, si hay esa sinergia y todo, podemos lograr a resultados extraordinarios y ese proceso de adaptación y cambio de manera asertiva. Perfecto, si me hubieras dejado solo que era responsabilidad de cada persona, pues me hubiera quedado como inquieto y ya te iba a contraargumentar. Pero cuando me dices que las organizaciones debemos Claro. proveer las herramientas para que la gente cambie, ya listo, Claro. tenemos cómo actuar y es responsabilidad compartida. Claro. Que eso me parece interesante, Exacto. pues. Es responsabilidad compartida de gana-gana. Pongamos un ejemplo. Entonces la organización da todos los elementos, te desarrolla, te acompaña, ¿sí? Y la persona no quiere, ¿cierto? Entonces hay un tema de actitud ahí. Podrá ser difícil, ¿cierto? Entonces lograr ese proceso de transformación y cambio. Y por eso, como tú bien ahí lo mencionas, Juan Esteban, es una responsabilidad compartida. Pero crees, digamos que yo lo creo, pero crees que las personas son capaces de cambiar, digamos, en unas cosas muy profundas, pero ¿cómo ves esa Sí, adaptación? las personas tienen la posibilidad, la capacidad de cambiar si hay un interés, una motivación y una actitud de por medio, ¿cierto? Que los movilice a ese cambio. Hay personas que pueden decir, no, ese cambio no me interesa, ¿cierto? Y por ejemplo pueden decir, no me salgo de la zona de confort, no me salgo de la caja, déjeme así que siempre quiero estar así, no me mueva de esta zona que hay, ¿sí?
pero también hay personas que pueden tener una actitud más retadora, ¿cierto? Desafiar el status quo, ¿cierto? E ir más allá. Entonces son personas que son más fácil de cambiar porque tienen esa apertura. O sea, que se resume, y ya lo has dicho varias veces, al sentido, propósito de, Al sentido y de la propósito, compañía, sí. pero que cada persona pueda adaptar algo que para ellos sea importante y que los motive pues, a cambiar, que los motive a crecer, que Claro. los motive a ser más innovadores. Y ahí mencionabas algo ahorita importante y es clave, y ahí, digamos, unimos varios conceptos, y es, la organización puede ir en un proceso de transformación y cambio, por una fusión, por una adquisición, por una integración, ¿cierto? Tiene un sentido y un propósito de esa decisión, pero hay que comunicarlo. Entonces, cuando la gente lo sabe, lo conoce, le encuentra sentido e incluso como lo hacemos partícipe para que de ahí proponga, aporte, ¿cierto? Y tenga un rol visible, importante dentro de ese proceso de cambio, las cosas van a ser más fáciles. En teoría es muy bonito, en la práctica es muy difícil, pero sí, hay que Se con logra. algunas notas interesantes para organizarlo. Ahora, ya que hemos hablado mucho de innovación, a mí per se no me gusta mucho el término, pero digamos como de crecimiento, de experimentación y todas las personas y la cultura que uno debe tener para lograrlo. Yo creo que la pregunta más importante es cómo mantener ese sentido de podemos seguir creciendo, podemos hacer cosas nuevas, no perdamos la capacidad de tener ideas diferentes, cómo mantener eso en el paso de tiempo de las compañías. Yo creo que es uno de los retos más grandes que nos enfrentamos los líderes Claro. ahora. Y mira que la innovación puede ser un elemento fundamental o una dimensión bastante importante dentro de la cultura, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A veces en esos procesos que son tan álgidos, de tantos retos, de tantos desafíos, y llamémoslo así escuetamente, de carga laboral, de mucho trabajo Sí. y demás, a veces la gente no tiene tiempo para innovar. Entonces es un tema importante, darle la posibilidad que las personas tengan tiempo para innovar y un tiempo incluso intencionado, sesiones de ideación, de innovación y que no recaiga en una persona o en un grupo pequeño No. de personas, ¿cierto? Hay diferentes compañías que tienen una muy buena práctica, que incluso lanzan retos y desafíos de manera abierta dentro de la organización, que cualquier persona independiente de su rol, su cargo o su área pueda proponer soluciones innovadoras. Y ahí es cuando se fortalece ese trabajo interdisciplinario. Diferentes áreas se juntan para proponer, ¿cierto?, soluciones innovadoras a un reto que la misma organización plantea. Entonces es importante generar esos espacios de intencionados. Vamos a tener tal día, tal hora, una sesión de innovación, que la gente pueda ir con esa intencionalidad, ¿cierto? Que la gente tenga tiempo para innovar y que no se pierda. También hay un tema, claro, dentro de la cultura, y sabemos que dentro de la cultura pueden haber diferentes manifestaciones, elementos. Una de ellas son, por ejemplo, los lugares físicos, ¿sí? Qué bueno tener un lugar físico. Y cuando hablo de físico no tiene que ser necesariamente presencial, ¿sí? Pero digamos que eso también inspira, que cuando uno llegue a un espacio dentro de la organización provoque innovar, provoque generar ideas, ¿cierto? Entonces es importante, digamos, desde ahí promover escenarios de innovación, que la gente tenga la posibilidad de, sí, una lluvia de ideas, ¿cierto? Que salgan proyectos y que la gente pueda aportar a ellos. Hay una práctica en Lego muy chévere que incluso generan proyectos hacia afuera. Entonces cualquier persona, sea cliente, consumidor y demás, puede proponer, ¿cierto? Y es una práctica que Lego ha hecho. Entonces, ¿cómo nosotros podemos involucrar a otros actores que tengan una mirada distinta? Sí, porque a veces, digamos, los mismos con los mismos llegamos a esa zona de confort donde no pensamos de manera distinta porque estamos en la misma caja. Entonces, ¿cómo podemos incluso involucrar a otros actores que ayuden a esos procesos de innovación, ¿cierto? De acuerdo, pero y estoy de acuerdo en que dices no tener un líder de innovación, sino que todos tienen que ser innovadores. Es una responsabilidad de la organización, no de una persona en específico. Exactamente. Crear los retos para que la gente se reúna en equipo interdisciplinario me parece, y lo hemos hecho y ha funcionado muy bien, pero siento que se termina el reto, se rompen los lazos que se crearon y realmente en el día a día no está como ese ADN muchas veces, no digo en todo el mundo, pero digamos en algunas personas. Llevarlo más al día a día, como no Mira, dejarlo como en reto, claro, en proyectos, no, en el día a día, eso es lo más importante para mí, yo creo. Claro, y porque la innovación no solo se trata del proyecto específico puntual, ¿cierto? También las personas pueden innovar de su día a día mejorando sus propios procesos. Hay una organización que yo valoro mucho, ¿sí? En esa organización
hay embajadores de innovación, promotores de innovación. Entonces son esas personas que se ponen su chaleco de innovación y facilitan dentro de sus áreas y sus equipos que la innovación no se pierda, sino que sea continua y constante. Optimizar un proceso, mejorar un proceso, la forma distinta de hacer las cosas, ¿cierto? Cómo podemos reducir costos, cómo podemos optimizar tiempos. Entonces es importante, por ejemplo, esos embajadores de cultura, de innovación, que de alguna manera estén ahí siempre presentes en el día a día en sus equipos y que vayan promoviendo y generando espacios de innovación, porque no es solo el proyecto, listo, 3 proyectos innovadores en el año, no, que se dan en el día a día. Entonces también hacer visible a esos embajadores de innovación, ¿sí? Desarrollarlos en innovación y que ellos sean de alguna manera replicadores de esa innovación en el día a día, es importante. Por ejemplo, esta compañía tiene una muy buena práctica, ¿sí? Mejoraste tu proceso, generaste un impacto, hay una reducción de costos, ¿sí? Hay una optimización de tiempos, etcétera. Y hay un reconocimiento, ¿cierto? Entonces ese reconocimiento también constante de que cualquier aporte desde la innovación no es mínimo, ¿cierto? Cualquier cosa que nos ayude a ser mejores, ¿sí? Y a optimizar desde la tarea del día a día, reconocer eso, generar espacios para eso, también sigue fortaleciendo que la cultura permanezca, ¿cierto? Porque debe ser una práctica continua. Una vez al año la innovación no, es una práctica continua. Entonces la gente lo va incorporando dentro de su ADN y se vuelve una mentalidad innovadora, ¿cierto? Entonces ya todos los días vibramos desde la innovación. Eso es lo importante, yo creo que ahí donde está, es mentalidad de crecimiento y es como hago para... Exactamente. Entonces ahí va, hay 2 temas ya como para ir cerrando con todo y es, ahorita hablabas del riesgo, yo creo que es súper importante, yo creo que la gente muchas veces no hace algo nuevo, no hace algo innovador por el miedo a perder o por el miedo a que se equivoque o a cómo controlar eso, cómo ayudar a que la gente no tenga ese miedo de si se equivoca no va a hacer algo malo, probablemente es mejor porque aprendió, pero ¿cómo sentís que se puede organizar? Es muy importante darle la posibilidad a la gente desde la comunicación y desde la apertura, que la gente así como puede proponer, también se puede equivocar y no castigar el error, porque es que el error también se aprende, ¿cierto? Entonces digamos que tener esos espacios de lecciones aprendidas, esos espacios donde de manera abierta, transparente, sin señalar, ¿cierto? Sino también desde reconocer esa vulnerabilidad o esa posición de sí me equivoqué, las cosas no salieron como esperamos, pero aprendimos de esto. Incluso esa práctica ayuda a que las otras personas se arriesguen, ¿cierto?, a innovar también porque saben que no van a ser castigados por ello, ¿cierto? Entonces cuando hay esa cultura de apertura a la innovación, de no castigar el error, de ver el error como una posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Eso promueve y motiva a que las personas se arriesguen, ¿sí? Y digamos que ahí es importante el tema del riesgo porque también es un atributo dentro de la cultura tipo startup, ¿cierto? Ese tema del riesgo. Ya cuando pasamos a culturas más consolidadas y compañías más grandes, digamos que ahí se transforma un poco el concepto de riesgo e innovación, ¿cierto? Ahí es importante eso, que la gente en esos procesos de innovación y cambio tengan la tranquilidad de que pueden proponer sin ser castigados o juzgados. Entonces eso también impacta esa cultura de innovación, ¿sí? Esas lecciones aprendidas y que es importante compartir esas prácticas desde el reconocimiento del error y desde el aprendizaje, agradecimiento también por, digamos, mostrarse vulnerables y que podemos cambiar y que podemos de ahí evolucionar porque las otras áreas aprenden de eso, ¿cierto? Entonces cuando las otras áreas también ven que esa área se equivocó, que fue igual no castigado sino reconocido, donde de ahí aprendió, las otras áreas también van aprendiendo, entonces también eso va fortaleciendo esa cultura de innovación. Entonces, listo, ahora para terminar, yo creo que una de las palabras más usadas durante todo lo que hemos hablado y que básicamente es transversal a los 3 temas, es la capacidad de aprender. Ahorita lo estabas diciendo, que el líder tiene que tener esa capacidad para aprender, las personas tienen que tener esa capacidad para aprender. Si aprendes, puedes cambiar la cultura, si aprendes, puedes gestionar crisis, si aprendes, puedes innovar. ¿Qué recomendaciones o tips nos das para tener esa capacidad de aprender? O sea, que yo creo que si partimos desde ahí ya podemos ganar algo con este espacio, pues. Perfecto, hay varios elementos. Apertura al aprendizaje, ¿cierto? Claro, puede haber, digamos, de alguna manera ese interés por aprender, pero tiene que partir desde esa propia motivación y esa apertura, ¿cierto? Sí. Ahí que es importante desafiar el status quo, ¿cierto? Salirse de esa zona de confort, saber que hay más allá de esas 4 paredes, por así decirlo, en donde estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? Mantenernos actualizados. Por ejemplo, cuando yo hago procesos individuales de coaching y mentoría, yo digo a las personas, o sea, ¿cómo te mantienes actualizado? ¿Sí? ¿Cómo
te das cuenta de lo que está pasando en la actualidad. Entonces esa apertura del aprendizaje está basado en eso también. Hay un tema importante y es promover esos escenarios de aprendizaje, ¿cierto? Y el aprendizaje no centralizarlo solo en el líder, ¿sí? A veces hay prácticas de los líderes, venga, discutamos un caso, venga, leamos un libro, venga lo que dice tal persona, ¿cierto? Venga, tenemos esta situación específica, ¿cómo la hubiéramos podido hacer de manera distinta, ¿cierto? Entonces también dar la posibilidad en esos espacios de que la gente pueda, digamos, aportar desde múltiples observadores. Yo puedo observar algo de manera distinta como tú lo observas y ahí es cuando el proceso se vuelve enriquecedor. Otro tema importante, promover la diversidad, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental y clave, ¿sí? Equipos diversos. Cada persona desde su propia diferencia puede aportar y está científicamente comprobado. Equipos diversos impactan clima, impactan cultura, impactan liderazgo e impactan la estrategia, ¿cierto? Entonces la diversidad es un factor importante. Entonces creo que esos son los elementos más claves dentro de ese proceso de aprendizaje. Perfecto, yo creo que hemos cubierto un tema interesante, nos quedan muchos temas por tocar, definitivamente hablaste de muchas cosas al final, pero me parece que fue enriquecedora la conversación, o sea, que generamos algo interesante. Entonces muchas gracias, Diego, por el espacio. A ti, espero que podamos volver a conversar y en esos días hablamos de estrategia, a ver qué sale, si es Cátedra Cultura, listo. Perfecto, Juan Esteban, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a que se suscriban y que sigan nuevamente pendiente de lo que vamos a seguir sacando hacia adelante. Gracias.